¿Está? Sí. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 11. Está conformado por Miriam Susana Martínez y Nayeli Velázquez. Nuestra materia es Estadística Inferencial 1 y nuestra maestra es Lorena de Jesús Hernández Moyano. El tema que nos tocó es la comparación de muestras independientes, muestras T para la diferencia entre dos medias. Como introducción, podemos decir que en ese tema podemos darnos cuenta de la comparación de muestras, que podremos evaluar la diferencia significativa entre las medias de dos grupos o de dos categorías dentro de una misma variable independiente. La comparación de dos medias se da solo si dos muestras se han sacado de manera independiente entre sí. Cuando la diferencia entre dos promedios de la población se está investigando, se utiliza una prueba de T, es decir, se utiliza cuando seamos comparar dos medias. Las cuentas deben de medir una escala de intervalo o de cociente. Prueba T de Student para muestras independientes. Supongamos que tenemos dos muestras aleatorias e independientes con medidas de x1 por 1 y x2 por 2 y que queremos saber si estas dos medias son significativamente distintas a nivel de P igual o menor a 0,05 o P igual a menor a 0,05. Esto es lo mismo que decir que si afirmamos que hay una diferencia entre las muestras, tenemos un 95% de probabilidad de tener razón. Lo que tenemos que calcular entonces es la probabilidad de las dos muestras para poder prevenir la misma distribución y que la diferencia que vemos es la varianza en esa población. En otras palabras, queremos saber si dos muestras con la diferencia observada x1 menos x2 por 1 menos x2 podría provenir de la misma población. Si sacamos un número significativo de muestras de una misma población, la media de esta muestra va a tener una diferencia con la media de la población, en algunos casos más altos y en otros casos más bajos. Usemos este conocimiento para calcular el error estándar. Error estándar es igual a varianza raíz cuadrada de n. La distribución de Student es muy parecida a la distribución normal, pero se aplica cuando se conoce la desviación estándar poblacional y el estimador utilizado se calcula en la propia muestra, que es desviación, desviación estándar. Cuando casi nunca se dispone de varianza o varianza al cuadrado, el uso de la T de Student es muy frecuente. A medida que la muestra es mayor, n mayor 100, es casi equivalente a utilizar la T de Student o la distribución normal, como se ve aquí a continuación en la figura 8.1. Para un número alto de grados de libertad, se puede aproximar a la n 0,1. Como la distribución de Student no tiene en cuenta el tamaño de la muestra, hay una T distinta para cada tamaño muestral, es decir, cada número de grados de libertad. Los grados de libertad es una variable cuantitativa que son, en una muestra, grado de libertad igual a n menos 1. Cuando hay dos muestras es grado de libertad
igual a n menos 1 más m menos 1 igual n más m menos 2 igual a n menos 2, siendo n la suma de los individuos de los grupos. Diferencia entre muestras pequeñas. Cuando n sub 1 o n sub 2 o ambas son menores de 30, se desconocen las varianzas poblacionales. Se usa el estadístico T siempre que se pueda suponer razonablemente que las poblaciones son normales y que sigma sub 1 es igual a sigma sub 2 o las dos tienen la misma varianza. Bueno, diferencia entre medias, muestras pequeñas. Aquí les voy a mostrar las fórmulas del estadístico de prueba que corresponde a T. T es igual a x barra sub 1 menos x barra sub 2 menos delta entre la raíz cuadrada de sigma al cuadrado entre n sub 1 más sigma al cuadrado entre n sub 2. Para determinar la varianza es igual a n sub 1 menos 1 por s sub 1 al cuadrado más n sub 2 menos 1 por s sub 2 al cuadrado entre n sub 1 más n sub 2 menos 2. Para calcular los grados de libertad son n sub 1 más n sub 2 menos 2. Ahora, a continuación vamos a pasar al ejemplo, el cual nos dice lo siguiente. Dice, los datos corresponden a las ventas. Estas ventas están en miles de dólares, que realizaron una muestra de 9 vendedores de una empresa en un país centroamericano A y una muestra de 6 vendedores en otro país B del área. Se desea saber a un nivel de significación del 5% si las diferencias promedio de los dos grupos es significativa. En esta tabla podemos ver el país A, país B. Estos números en morado corresponden al número de vendedores, dando así al país A con un número de 9 vendedores y al país B con un número de 6 vendedores. Solución en datos. Lo siguiente es n sub 1 es igual a 9. El 9 lo obtuvimos de el número de vendedores, que son 9, del país A. Entonces, n sub 1 corresponde al país A. X1 es igual a 58. En este problema, X1 corresponde a la media. Entonces, media muestral. Ordenamos los números de menor a mayor, que no es tan necesario ordenarlos, pero en este caso nosotros los ordenamos, dando así una suma de 44 más 46 más 48 más 54 más 59 más 63 más 68 más 69 más 71 entre el número de datos que corresponden al país 1 o al número de datos de la muestra 1 o del país A, dando así una suma de 522 entre el número de datos, que son 9, dando así una división, un resultado de media de 58, que es el dato que tenemos aquí, 58. Este sub 1 es la desviación estándar, la cual realicé el procedimiento para obtenerla en una tabla. Aquí está la fórmula, donde S igual a sumatoria de 1 hasta n es igual a x1. Esta x1 corresponde a cada dato de la muestra del país A o del país 1, en este caso lo nombré 1 o país A, menos la media, que son 58 al cuadrado sobre n menos 1. En este caso utilizamos una tabla donde X son todos los números de datos de la muestra, que son 44, 46, 48, 54, 59,
63, 68, 69, 71. En este caso los ordenamos de menor a mayor. Nos pasamos a la desviación, que es x menos la media que obtuvimos, que son de cada x restarle la media. En este caso son 44 menos 58 es igual a menos 14. 46 menos 58 es igual a menos 12. 48 menos 58 es igual a menos 10. 54 menos 58 es igual a menos 4. 59 menos 58 es igual a 1. 63 menos 58 es igual a 5. 68 menos 58 es igual a 10. 69 menos 58 es igual a 11. Y 71 menos 58 es igual a 13. Estos datos, para convertirlos en desviación estándar, nada más hay que elevarlos al cuadrado. En este caso, menos 14 al cuadrado es igual a 196. Menos 12 al cuadrado es igual a 144. Menos 10 al cuadrado es igual a 100. Menos 4 al cuadrado es igual a 16. Menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es igual a 1. 5 al cuadrado es igual a 25. 10 al cuadrado es igual a 100. 11 al cuadrado es igual a 121 y 13 al cuadrado es igual a 169. Para obtener todo esto, nada más realizamos una suma de todos estos datos y nos da un resultado de 872. Sustituyéndolo en la fórmula de desviación estándar es igual a f, es igual a la raíz cuadrada de 872 entre 8. Lo primero que debemos de realizar es una división de 872 entre el número de datos, como aquí lo muestra n, menos 1. El número de datos son 9, menos 1, 8. Es igual a la raíz cuadrada de mi resultado de la división, que fueron 109. Entonces la raíz cuadrada de 109 es igual a 10.4403 de desviación estándar de mi país A. Ahora me paso a mi país B. Los datos de mi país B, n sub 2 es igual a 6. ¿De dónde obtuve mi 6? El número de vendedores que tengo en mi país B. Mi país B es n sub 2, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 vendedores, que es lo mismo que tengo aquí. Ahora la media en este caso del país B, aquí tengo que es 51.83 y el procedimiento es el siguiente. Entonces, en este caso ordenamos los datos de menor a mayor, no es necesario, pero los ordenamos, dando así una media de 36 más 41, más 50 más 52, más 62 más 70, entre el número de datos que son, que ya había dicho anteriormente que n sub 2 es 6, entonces da una suma de 311 entre 6, dando un resultado de media de 51.83, que es lo mismo que tengo aquí. Para determinar la desviación estándar, realicé en este caso la misma tabla, pero con los datos del país B. Entonces, aplicando la fórmula de S, de una sumatoria de 1 hasta n, de x1 menos la media al cuadrado de n menos 1. En este caso, x sub 1 es x sub 2, porque ya nos pasamos al país B. Entonces realizamos la misma tabla donde x es el número de datos o son los datos descritos en una sola columna de x, 36, 41, 50, 52, 62 y 70, como lo veíamos aquí en la media. Entonces lo que pasamos a realizar fue una desviación donde pusimos que x, o sea, estos números que están en esta columna x, 36 menos nuestra media, nos debe de resultar nuestra desviación. Entonces 36 menos 51.83 tenemos una desviación de menos 15.83. 41 menos 51.83 es igual a menos 10.83. 50 menos 51.83 es igual a menos 1.83. 52 menos 51.83 es igual a 0.17. 62 menos 51.83 es igual a 10.17. 70 menos 51.83 es igual a 18.17. Entonces, estos datos, para pasarlos a una desviación estándar, es nada más elevarlos al cuadrado. Entonces, elevamos menos 15.83 al cuadrado, obtenemos una desviación estándar de 250.5889. Menos 10.83
al cuadrado es igual a 117.28. Menos 1.83 al cuadrado es igual a 3.34. 0.17 al cuadrado es igual a 0.028. 10.17 al cuadrado es igual a 103.42. 18.17 al cuadrado es igual a 330.14. Entonces, para sustituir todo en una fórmula y no nos quede una fórmula muy extensa, sumamos todos estos resultados, dando un resultado de 804.8334. Sustituyendo en la fórmula de desviación estándar, S es igual a la raíz cuadrada de 804.8334. Y aplicando la fórmula de n-1, el número de datos totales son 6, menos 1, 5. Entonces, para realizar esto, primero realizamos la división de 804.8334 entre 5, teniendo un resultado de 160.96, pero aún así no resolvemos toda la raíz cuadrada, y al resolver la raíz cuadrada tenemos un resultado de 12.68, o ya redondeado, un resultado de 12.69. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como no se especifica el valor de las diferencias, puede suponerse que va a ser 0, por lo que es 0. A partir de nuestros datos realizamos o planteamos las hipótesis. La primera es la hipótesis nula, que se lee como μ1 menos μ2 es igual a 0. O bien hipótesis nula es igual a μ1 que sea igual a μ sub 2. Entonces la siguiente hipótesis es hipótesis μ sub 1 menos μ sub 2 que sea mayor a 0, o bien μ sub 1 que sea mayor a μ sub 2. Nuestra solución. Debido a las desviaciones estándar poblacionales, son conocidas y si tienen muestras pequeñas, o sea, n menor a 30, se usa t. Para esto se supone que las poblaciones de las ventas son normales y que sigma sub 1 es igual a sigma sub 2 o tienen la misma varianza. Para esto, primero tenemos que calcular la varianza. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula de varianza, que es varianza es igual a n sub 1 menos 1 por s sub 1 al cuadrado más n sub 2 menos 1 por s sub 2 al cuadrado sobre n sub 1 más n sub 2 menos 2. Sustituyendo los números, la varianza es igual a 9. 9 lo obtuvimos del número de datos que tenemos en el país A, que son 9 datos, menos una unidad como nos lo dice la fórmula, por S, pues es nuestra desviación estándar al cuadrado. Entonces, nuestra desviación estándar del país A obtuvimos 10.44. Como aquí lo podemos ver. Del país A tenemos 10.44 de desviación estándar y del país B 12.68. Entonces, más n sub 2 es el número de datos que tenemos del país B, que en este caso eran 6 datos, menos la unidad como aquí lo pide la fórmula, por 12.69, que es la desviación estándar del país B al cuadrado, entre n sub 1, ya habíamos comentado que era el número de datos del país A, más n sub 2, que es el número de datos del país B, que son 6, menos 2. Entonces, sustituyendo paso por paso todo este procedimiento, 9 menos 1, 8, y 10.44 al cuadrado sale 108.99, más 6 menos 1, 5, y 12.69 al cuadrado son 161.03, entre 9 más 6, 15, menos 2, 13, dando así una suma de 871.94 más 805.18 entre 13, teniendo así una división de 1677.1293 entre 13, obteniendo un resultado de 129.099, o ya redondeándolo de 129.01. Aquí es donde vemos el cálculo de t, donde la fórmula de t es igual a x barra sub 1 menos x barra sub 2 menos delta
entre la raíz cuadrada de sigma al cuadrado entre n sub 1 más sigma al cuadrado entre n sub 2. Esto es igual a los 58 x barra, o más bien la media, x barra sub 1 corresponde a la media del país A y x barra sub 2 corresponde a la media del país B, por lo que nada más sustituimos datos por 58 y menos 51.83. Y como no nos dieron el valor de delta, como ya lo mencionábamos antes, pues es 0. Entre la raíz cuadrada de sigma, o más bien varianza al cuadrado, de, pues sí, nuestro total de la varianza que fueron 129.01 ya redondeada, entre n sub 1, como ya lo comentábamos, n sub 1 es el número de datos de nuestro país A, más nuestra varianza entre el número de datos del país B, teniendo resultado de 1.031. Aplicando la distribución T de grados de libertad es igual a n sub 1 más n sub 2 menos 2. Esto es igual a la n sub 1 son los datos, número de datos del país A, y la n sub 2 el número de datos del país B, que son 9 y 6. 9 más 6, 15 menos 2, los grados de libertad son 13. Recordando nuestro porcentaje de significación, que era el 5%, convertido a decimales, consultamos nuestra tabla de T-Student, teniendo aquí en esta columna nuestros grados de libertad, ubicando así nuestros grados de libertad que mencionábamos anteriormente, son 13. Entonces, grados de libertad 13 con un nivel de significación del 5%, pero convertido a decimales es el 0.05. Entonces nos vamos a ir al punto donde se unan ambos, que no tenemos un resultado de 1.7709. Entonces, el valor de T calculado, 1.03 con la fórmula, es menor que el de T, por lo tanto cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Se acepta con 0.05. Se puede decir que la diferencia entre los promedios de ventas no es estadísticamente significativa. Y por mí es todo. Ahora mi compañera Nayeli les presentará el ejercicio a desarrollar por nuestros compañeros. Sí, a continuación aquí, como pueden ver, les pusimos un ejercicio muy similar a este que realizamos. La diferencia es que es la muestra de algunas calificaciones de un examen que se representaron por hombres y mujeres en un curso de estadística. Aquí en la tabla están los datos correspondientes y para probar al 5%. Si existe una diferencia significativa en el rendimiento entre los hombres y las mujeres. Y aquí podemos ver que para los hombres son 9 y para las mujeres son 7 los datos. Que viene siendo lo mismo, nada más es desarrollarlo. Siguiente. Y como conclusión, podemos decir que este ejercicio es uno de los análisis estadísticos más comunes en la práctica para comparar dos grupos independientes. Esto quiere decir que una muestra seleccionada de una población no tiene efecto sobre la muestra seleccionada de la otra población. Esta actividad nos ayudó para saber lo que es comparar cuando son dependientes o independientes. Esto al hacer la comparativa de dos muestras, de dos grupos cuantitativos y analizar el supuesto de que nuestro resultado es menor a 30. Con eso concluimos que nuestro procedimiento acertó a la prueba T para nuestras muestras independientes. Y creo que de nuestra parte es todo. Les agradecemos. Compañera, no sé si tengas algo más que agregar. Nuestras bibliografías aquí están. De aquí fue donde sacamos información para que vean que es verídica. Por nosotros es todo. Esperemos que les haya servido la presentación. Nada más lo pudimos explicar como mejor pudimos y lo más detallado que pudimos. Esto fue pruebas T para muestras independientes.
Y agradecemos el equipo 11 formado por Nayeli y Miriam. Les damos las gracias por su atención. Y eso es todo por nosotros. Gracias.